Hola y bienvenidos a nuestra serie de episodios que realizaremos en forma de resúmenes acerca de los temas más preguntados para los exámenes de admisión a las residencias médicas. En esta ocasión hablaremos de otro tema importante en la pediatría, que es la infección del tracto urinario. Nos vamos a centrar en la guía de práctica clínica actualizada del año 2021 y nos vamos a enfocar en repasar los puntos más importantes y preguntados. Primero, la infección de vías urinarias se define como el crecimiento y proliferación de patógenos en cualquier parte del sistema urinario, que puede ser desde la uretra hasta los riñones, siendo causada principalmente por bacterias. Esta es una de las 10 principales causas de morbilidad en niños y adolescentes y la segunda causa más frecuente de infecciones bacterianas en la infancia. La consecuencia más grave es el desarrollo de cicatrices renales, que pueden aparecer en alrededor del 6% de los niños con infecciones de tracto urinario, lo que puede llevar a hipertensión arterial sistémica y enfermedad renal crónica a largo plazo. Primero, repasemos los agentes etiológicos. La mayoría de las infecciones de tracto urinario, hasta en un 95% de los casos, son causadas por enteropatógenos, y el principal agente va a ser la Escherichia coli, en un 90% en el sexo femenino y 80% en el sexo masculino. Otros microorganismos comunes pueden ser el Proteus mirabilis, la Klebsiella pneumoniae, las enterobacterias y el enterococo. Ahora hablemos de los datos clínicos. Para diferenciarlo, la edad va a ser determinante, siendo los síntomas menos específicos a menor edad. Por ejemplo, en recién nacidos y en lactantes, los síntomas más comunes van a ser la fiebre, irritabilidad, el rechazo al alimento, vómitos, retraso en la ganancia de peso, siendo la fiebre el signo más importante. En los niños más grandes, que ya tengan un control de esfínteres, van a haber datos irritativos de la vía urinaria, por ejemplo, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, urgencia miccional y dolor suprapúbico. Aquí puede haber o no fiebre. Y en los datos sugestivos de pielonefritis, o sea, una infección de tracto urinario alta, va a haber siempre fiebre, dolor en la fosa renal, malestar general y escalofríos. Como puedes ver, en los casos de pielonefritis ya hay datos sistémicos de infección. En esta guía se nos presenta una clasificación dividida en una infección no complicada, una infección complicada y una infección grave. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que va a dirigir nuestro tratamiento. Primero, la infección de tracto urinario no complicada ocurre en un paciente con una vía urinaria normal, una función renal normal y un sistema inmune competente. Esto incluye principalmente la cistitis bacteriana aislada o recurrente. Una infección de tracto urinario complicada es cuando existen presencia de malformaciones nefrourológicas, alteración mecánica, falta de respuesta a un tratamiento de primera línea, o bien la pielonefritis per se considera una infección urinaria complicada. Y por último, la infección de tracto urinario grave, que tenga criterios de hospitalización, van a ser los cuadros que se presenten con una fiebre mayor de 39 grados centígrados, con vómitos persistentes y datos de deshidratación moderada o severa. Los niños menores de 3 meses se deben considerar una infección de tracto urinario complicada que requiere hospitalización y antibióticos intravenosos. Bueno, ahora vemos cómo se hace el diagnóstico. El diagnóstico de una infección de tracto urinario se realiza en base en la sintomatología en asociación con un urocultivo positivo. En pediatría es muy importante el método de recolección de la muestra para urocultivo para poder tener una interpretación adecuada en base a las unidades formadoras de colonias. Primero, en un niño que no controla los esfínteres, se debe preferir el cateterismo vesical o el sondaje vesical por su alta sensibilidad y especificidad. La punción suprapúbica es el método más sensible para obtener una muestra no contaminada y se recomienda en niños con fimosis moderada o severa o en niñas con labios adheridos. Las bolsas recolectoras de orina tienen una tasa de contaminación inaceptablemente alta de hasta un 63% y no se deben de utilizar para un urocultivo. En los niños que ya tengan un control de esfínteres, una muestra de chorro medio tiene una precisión similar a la obtenida por un cateterismo vesical y puede ser la primera opción. Bueno, y ahora, ¿cómo se debe considerar un urocultivo positivo? De entrada, debe de haber crecimiento reportado a un solo microorganismo. Para las muestras enviadas por cateterización vesical, se considera positivo cuando hay un reporte de más de 10.000 unidades formadoras de colonias.
Cuando la muestra se toma por medio de punción suprapúbica, se considera positivo cuando existe un crecimiento de más de 1000 unidades formadoras de colonias o cualquier crecimiento reportado en caso de una bacteria gram negativa. Y cuando la muestra se toma por medio de chorro medio o micción espontánea, se considera positiva cuando hay un crecimiento de más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Existe otro estudio de laboratorio que nos ayuda a establecer un diagnóstico de infección de tracto urinario, que es el examen general de orina, en donde se realiza una tira reactiva y una microscopía de orina. La tira reactiva nos ayuda a determinar una prueba de nitritos positiva y una esterasa leucocitaria positiva. Cuando los dos son positivos, se hace una infección de tracto urinario muy probable. Y en la microscopía de orina, esto se recomienda para detectar piuria y bacteriuria. La piuria significativa es cuando existe un reporte de más de 10 leucocitos por campo, aunque la ausencia de piuria no necesariamente excluye una infección de tracto urinario. En esta nueva guía se menciona un apartado acerca de los estudios de imagen, por lo que hablaremos brevemente de ellos. Los estudios de imagen se realizan principalmente para descartar anomalías estructurales. El ultrasonido renal y vesical se recomienda en niños menores de 2 años con un primer episodio de infección de tracto urinario febril o con infecciones de tracto urinario atípico. Es importante para identificar anomalías estructurales como obstrucción o cálculos, y no se recomienda realizarlos en niños mayores de 2 años que responden bien al tratamiento, siendo su primer cuadro de infección febril. El cistoureterograma miccional seriado es el estándar de oro para detectar reflujo vesicoureteral. Se recomienda solo si el ultrasonido revela hidronefrosis, cicatrices o hallazgos sugestivos de reflujo vesicoureteral de alto grado o uropatía obstructiva. Se debe de administrar antibióticos profilácticos en el momento de realizarse el cistoureterograma miccional. Y por último, el gamagrama renal con ácido dimercato succínico o DMSA es el patrón de oro para estimar la afectación renal y detectar cicatrices renales. Este estudio no se recomienda que sea realizado en la fase aguda de la enfermedad, sino en la fase de seguimiento, al menos 3 meses después de la infección de tracto urinario, si existe preocupación clínica por la función renal o en casos de infección de tracto urinario recurrentes. Ahora veamos algunas generalidades del tratamiento que nos indica esta guía de práctica clínica. El tratamiento antibiótico debe de iniciarse de forma inmediata en niños con infección de tracto urinario febril, que tengan datos de sepsis, inmunodeficiencias o anomalías nefrourológicas conocidas. Se recomienda tomar una muestra para el urocultivo antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano. En los casos de una infección de tracto urinario baja o cistitis aguda, el tratamiento de elección va a ser ambulatorio. Sobre todo en niños mayores de 3 meses, se sugiere trimetoprim en zonas de bajo riesgo de resistencia o nitrofurantoína de primera elección. La duración para el esquema de cistitis no complicada se recomienda de 3 a 4 días. Y ahora, para infecciones de tracto urinario altas o pielonefritis, se puede dividir en dos. El manejo ambulatorio se recomienda con cefalosporinas de tercera generación como la cefixima. Y ahora, el manejo intrahospitalario se recomienda para niños menores de 3 meses o pacientes que tengan datos de una infección de tracto urinario severa. Aquí, el manejo de primera elección va a ser intravenoso utilizando una penicilina o aminoglucósidos, como gentamicina en dosis única diaria. Para los bebitos menores de 3 meses, se debe de añadir ampicilina empíricamente para cubrir los enterococos. Ahora, en casos muy graves o en casos de sepsis, se recomiendan cefalosporinas de tercera generación como cefotaxima o ceftriaxona. En estos casos, la terapia se debe de mantener hasta que el niño ya no tenga fiebre y debe de ser completada con antibióticos por vía oral por al menos 7 o 14 días, sobre todo en los casos de pielonefritis. Al final de esta guía se dan algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta. Primero, se debe de realizar un examen general de orina de control a las 72 horas de iniciar el tratamiento para evaluar la efectividad. No se sugiere realizar un urocultivo de control cuando la respuesta clínica es adecuada. Solo se debería de repetir si hay una mala evolución después de 72 horas ya con el antibiótico. La profilaxis con antibióticos puede reducir el riesgo combinado de daño renal nuevo o progresivo en niños con reflujo vesicoureteral. En estos casos, se recomienda administrar antibióticos profilácticos, como por ejemplo con nitrofurantoína
durante 10 a 24 semanas para prevenir la recurrencia sintomática de la infección de tracto urinario en niños con reflujo vesicoureteral primario. La nitrofurantoína y el trimethoprim no se deberían de usar en niños menores de 6 semanas. En estos casos se puede administrar una cefalosporina como la cefalexina. Y bueno, eso es todo por ahora. ¿Qué te pareció este resumen de la guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo de infecciones urinarias en niños? No olvides que puedes compartirlo con alguien a quien creas que pueda servirle para sus horas de estudio. En el formato de video en YouTube te pondré imágenes para que sea más fácil de asimilar los conceptos. Y por mi parte, eso es todo. No olvides suscribirte y dejar un comentario acerca de tu experiencia con este tema. No olvides también que cuidar la salud de nuestros niños es el primer paso para cuidar de nuestro futuro. Yo soy Eduardo y muchas gracias por escuchar.